En 1970, Saun Flynn, hijo del legendario actor Errol Flynn, desapareció en la jungla camboyana, dejando atrás solo preguntas y un profundo dolor. A diferencia de las historias sensacionalistas que has oído antes, esta es la verdad minuciosamente investigada que su familia merece conocer. ¿Qué ocurrió realmente durante su última misión? ¿Por qué tardaron 4 décadas en encontrar su cámara? ¿Y qué imágenes inquietantes aún contenían sus rollos? Pero aquí está lo que nadie menciona, el descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre sus últimos días. Antes de sumergirnos en la historia de Saun, sé que estás aquí por respuestas reales, no por teorías exageradas. Deja un comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Significa todo saber que estamos desentrañando este misterio juntos, con el respeto que merece. Saun Flynn no era cualquier fotógrafo de guerra. Era realeza de Hollywood, hijo del legendario espadachín Errol Flynn. Pero Saun eligió un camino diferente al de los sets de filmación y las alfombras rojas. Tomó una cámara en lugar de una espada. A finales de los años 60, mientras Estados Unidos veía la guerra de Vietnam en sus pantallas de televisión, Saun estaba allí capturando la historia real. Trabajaba para la revista Time, mostrando al mundo cómo era realmente la guerra. Sus fotos eran poderosas, mostraban tanto el horror como la humanidad del conflicto. Saun tenía el espíritu intrépido de su padre, pero lo usaba para contar historias importantes. No buscaba fama ni fortuna en aquellas peligrosas junglas. Buscaba la verdad. Pero el 6 de abril de 1970, esa búsqueda de la verdad lo llevó a Camboya, donde comenzaría un misterio que atormentaría a su familia durante décadas. Y lo que descubrió allí cambiaría todo lo que creíamos saber sobre su desaparición. Para entender qué le pasó a Saun Flynn, primero debemos entender quién era. Nacido en 1941, Saun creció a la sombra de una de las mayores estrellas de Hollywood. Su padre, Errol Flynn, era famoso por interpretar héroes en películas como Robin Hood y Captain Blood. Pero la infancia de Saun no fue un cuento de hadas. Sus padres se divorciaron cuando era pequeño. Vivió con su madre, la actriz Lily Damita, en Francia. Saun era callado, reflexivo y muy diferente de su ostentoso padre. De adolescente, probó brevemente la actuación, apareciendo en algunas películas, pero el reflector nunca le sentó bien. Estaba más interesado en historias reales que en las inventadas. En sus 20 años, Saun descubrió la fotografía. Encontró que podía contar historias poderosas con su cámara. La fotografía de guerra se convirtió en su pasión. Era un trabajo peligroso, pero Saun sentía que era importante. Quería mostrarle al mundo la verdad sobre el conflicto. Ese impulso por la verdad lo llevaría eventualmente al sudeste asiático. Pero su misión de documentar la verdad lo pondría en mayor peligro que cualquier acrobacia cinematográfica. A principios de 1970, Saun Flynn ya era un fotógrafo de guerra experimentado. Había cubierto conflictos en todo el mundo para la revista Time. Sus fotos eran respetadas por editores y otros periodistas. Saun tenía fama de acercarse demasiado a la acción, a veces demasiado. Sus colegas se preocupaban por su enfoque intrépido ante situaciones peligrosas. Pero Saun creía que, para contar la historia real, había que estar donde ocurría. En marzo de 1970, Time le dio a Saun una nueva misión. La guerra de Vietnam se estaba extendiendo al vecino Camboya. Las fuerzas estadounidenses ingresaban al territorio camboyano para combatir a las tropas norvietnamitas que se escondían allí. Era una gran noticia, y Time quería a su mejor fotógrafo cubriéndola. Saun aceptó sin dudar. Sabía que Camboya sería aún más peligrosa que Vietnam. El país estaba en caos, con diferentes ejércitos luchando por el control. Pero Saun sentía que esta historia debía contarse. Empacó sus cámaras y se dirigió a la frontera. No imaginaba que esta misión sería la última. Camboya en 1970 era un país desgarrado por la guerra. El gobierno del príncipe Sihanouk acababa de ser derrocado.
Las tropas norvietnamitas usaban territorio camboyano para esconderse y mover suministros. Las fuerzas estadounidenses y survietnamitas cruzaban la frontera para atacar esos escondites. En medio de este caos estaban los camboyanos, atrapados entre ejércitos. Saun Flin llegó a Camboya a finales de marzo de 1970. Estaba basado en la capital, Phnom Penh. Desde allí viajaba a diferentes zonas de combate para tomar fotografías. Saun trabajaba junto a otros periodistas y fotógrafos. Formaban una comunidad unida que se cuidaba en situaciones peligrosas. El trabajo era agotador y aterrador. Cada día traía nuevos riesgos, disparos, explosiones y la constante amenaza de ser capturados por fuerzas enemigas. Pero Saun seguía trabajando, convencido de que el mundo necesitaba ver lo que pasaba en Camboya. Sus fotografías de esa época muestran la realidad de la guerra, tanto su horror como su costo humano. Pero el 6 de abril de 1970, todo cambió cuando Saun decidió hacer un viaje más, extremadamente peligroso. El 6 de abril de 1970 comenzó como muchos otros días para Saun Flin en Camboya. Se levantó en su hotel en Phnom Penh, revisó su equipo fotográfico y planeó su día. Pero este no sería un día común. Saun había oído sobre combates cerca de un pueblo llamado Snoul, cerca de la frontera con Vietnam. Las fuerzas norvietnamitas luchaban contra tropas survietnamitas en esa zona. Saun sabía que sería una historia importante para fotografiar. No iría solo. Dana Stone, otro fotógrafo estadounidense que trabajaba para CBS News, lo acompañaría. Dana y Saun se habían hecho buenos amigos durante su tiempo en Camboya. A menudo trabajaban juntos, cuidándose las espaldas en situaciones peligrosas. Ambos eran fotógrafos de guerra experimentados que entendían los riesgos. Esa mañana, contrataron un taxi en motocicleta para llevarlos hacia los combates cerca de Snoul. Era una forma común de viajar para los periodistas en Camboya, más rápido que los autos y capaz de navegar por estrechas carreteras selváticas. Ninguno sabía que estaban viajando hacia un misterio que duraría 40 años. La carretera de Phnom Penh a Snoul en 1970 pasaba por áreas controladas por diferentes fuerzas militares. Algunas secciones estaban en manos de tropas survietnamitas, otras por fuerzas gubernamentales camboyanas, pero grandes partes del campo estaban controladas por combatientes norvietnamitas y Vietcong. Saun Flin y Dana Stone conocían estos riesgos cuando partieron esa mañana. Su conductor de motocicleta tenía experiencia navegando estas peligrosas carreteras. Sabía qué áreas evitar y qué rutas eran relativamente seguras. Los dos fotógrafos llevaban sus cámaras, rollos de película y suministros básicos. Planeaban llegar a los combates cerca de Snoul, tomar fotos de la batalla y regresar a Phnom Penh esa noche. Era el tipo de misión peligrosa que ambos habían realizado muchas veces. A medida que viajaban más hacia el campo, podían escuchar disparos y explosiones distantes. La guerra se acercaba. Pasaron por varios puestos de control militar donde soldados examinaron sus credenciales de prensa y equipo. Pero en un puesto de control, algo salió mal y cambiaría todo. El último puesto de control que Saun Flin y Dana Stone pasaron estaba custodiado por soldados survietnamitas. Estas tropas formaban parte de la fuerza de invasión que había cruzado desde Vietnam a Camboya. Los soldados estaban nerviosos y en máxima alerta. Se sabía que fuerzas enemigas operaban en el área adelante. El comandante del puesto examinó los pases de prensa de ambos fotógrafos. Les advirtió que la carretera era extremadamente peligrosa. Tropas norvietnamitas y Vietcong habían sido vistas en la zona horas antes. Varios otros periodistas habían dado media vuelta tras recibir advertencias similares, pero Saun y Dana decidieron continuar. Creían que la historia valía el riesgo. Los soldados del puesto recordaron claramente a los dos estadounidenses. Saun Flin era alto y tenía la misma presencia confiada que su famoso padre. Dana Stone era más bajo, con una sonrisa amistosa y un trato fácil. Ambos parecían tranquilos y profesionales mientras discutían sus planes con los soldados.
Estos soldados serían las últimas personas en ver a Shaun y Dana con vida. Tras pasar el último puesto de control, Shaun Flynn y Dana Stone continuaron por la carretera hacia Snow. La jungla se volvía más espesa a su alrededor mientras viajaban más profundo en territorio disputado. Su taxi en motocicleta avanzaba con cuidado, el conductor atento a sonidos de disparos o vehículos acercándose. Los dos fotógrafos mantenían sus cámaras listas, sabiendo que podrían encontrar algo noticioso en cualquier momento. A medida que avanzaban más en la jungla, los sonidos de combates distantes se hacían más fuertes. Explosiones resonaban entre los árboles y podían ver humo elevándose a la distancia. Este era exactamente el tipo de zona de combate activo que habían venido a fotografiar. La carretera estaba vacía de otro tráfico, una señal de que los locales sabían que era demasiado peligroso viajar. Pero para Shaun y Dana, este aislamiento significaba que podrían tener acceso exclusivo a una historia importante. Habían construido sus carreras tomando este tipo de riesgos. Su motocicleta continuó por la carretera selvática, llevándolos hacia lo que fuera que les esperaba. Lo que ocurrió después sería un misterio durante décadas. Shaun Flynn y Dana Stone simplemente desaparecieron. Su conductor de motocicleta regresó al puesto de control más tarde ese día, solo y aterrorizado. Contó a los soldados survietnamitas que había perdido a los dos estadounidenses cerca del pueblo de Chipu. Según su relato, se habían encontrado con tropas norvietnamitas en la carretera. En la confusión y los disparos que siguieron, Shaun y Dana habían desaparecido en la jungla. El conductor afirmó que los buscó, pero no encontró rastro de ninguno. Los soldados del puesto reportaron inmediatamente la desaparición a sus comandantes. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad de prensa internacional en Phnom Penh. Para la noche, todos los periodistas en Camboya sabían que Shaun Flynn y Dana Stone estaban desaparecidos. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron de inmediato, pero el área donde desaparecieron seguía controlada por fuerzas enemigas. Era demasiado peligroso para operaciones de búsqueda a gran escala. Pasaron días sin noticias de ninguno de los fotógrafos. Sus familias en casa esperaban desesperadamente. Pero la búsqueda oficial fue solo el comienzo de un misterio que consumiría décadas. Cuando la noticia de la desaparición de Shaun Flynn llegó al mundo exterior, generó titulares internacionales. Shaun no era solo un fotógrafo desaparecido. Era el hijo de Errol Flynn, una de las mayores estrellas de Hollywood. La revista Time, empleador de Shaun, comenzó inmediatamente su propia investigación. Enviaron a otros reporteros a Camboya para buscar pistas sobre qué les había pasado a Shaun y Dana Stone. El ejército estadounidense también se involucró en la búsqueda. Interrogaron a soldados en varios puestos de control y entrevistaron a aldeanos locales que podrían haber visto a los dos estadounidenses. Pero la búsqueda era extremadamente difícil. El área donde Shaun y Dana desaparecieron seguía siendo una zona de guerra activa. Muchos pueblos habían sido abandonados por los combates. Los locales que quedaban tenían miedo de hablar con los investigadores, temiendo represalias de las fuerzas militares en la región. Las semanas se convirtieron en meses sin pistas sólidas. Algunos informes sugerían que los dos fotógrafos habían sido capturados por fuerzas norvietnamitas. Otros decían que habían sido asesinados en el encuentro inicial. Pero ninguno de estos primeros informes resultó ser cierto. En los meses siguientes a la desaparición de Shaun Flynn, surgieron numerosos informes que afirmaban saber qué les había pasado a él y a Dana Stone. Algunas fuentes decían que habían sido tomados prisioneros por fuerzas norvietnamitas y estaban retenidos en campamentos en la jungla. Otros informes sugerían que habían sido asesinados inmediatamente tras su captura. Cada nueva historia daba esperanza a sus familias, pero ninguna podía verificarse. La viuda de Errol Flynn, Patrice Wimore Flynn, viajó a Camboya para buscar a su hijastro. Se reunió con oficiales militares y representantes del gobierno, suplicando ayuda para encontrar a Shaun. Sus esfuerzos generaron más publicidad para el caso, pero no resultados concretos. Time continuó investigando,
enviando reporteros por todo el sudeste asiático para seguir varias pistas. Ofrecieron recompensas por información sobre Saun y Dana. Pero a medida que pasaban los meses, la pista se enfriaba. La guerra en Camboya seguía rugiendo, haciendo la investigación aún más difícil. Muchas áreas seguían siendo demasiado peligrosas para que los equipos de búsqueda entraran. Y luego, durante años, el caso se enfrió por completo. A medida que avanzaban los años 70, la búsqueda de Saun Flynn y Dana Stone gradualmente desapareció de la atención pública. La guerra de Vietnam terminó en 1975 y las fuerzas estadounidenses se retiraron del sudeste asiático. Camboya cayó bajo el control de los Khmeres Rojos, un brutal régimen comunista que asesinó a millones de sus propios ciudadanos. Durante este periodo, cualquier investigación sobre el destino de los fotógrafos desaparecidos se volvió imposible. Los Khmeres Rojos aislaron a Camboya del mundo exterior. Los periodistas extranjeros tenían prohibida la entrada al país. Incluso si alguien tuviera información sobre Saun y Dana, no había forma de compartirla con el mundo exterior. La familia de Saun nunca perdió la esperanza. Pero no tuvieron más opción que esperar. Errol Flynn había muerto en 1959, antes de la desaparición de Saun, pero otros miembros de la familia continuaron buscando respuestas. Contactaron a funcionarios gubernamentales, contrataron investigadores privados y siguieron cualquier pista que surgiera. Pero durante más de una década, prácticamente no hubo nueva información sobre qué le había pasado a Saun Flynn. El misterio parecía destinado a permanecer sin resolver para siempre. En los años 80, cuando Camboya comenzó a abrirse ligeramente al mundo exterior, nueva información sobre Saun Flynn y Dana Stone comenzó a surgir. Refugiados que huían de Camboya trajeron historias sobre prisioneros extranjeros que habían visto o de los que habían oído durante los años de los Khmeres Rojos. Algunos de estos relatos mencionaban a 2 fotógrafos estadounidenses que habían sido capturados en 1970. Según estos informes de refugiados, Saun y Dana habían sido efectivamente tomados prisioneros por fuerzas norvietnamitas. Supuestamente habían sido trasladados de campamento en campamento mientras sus captores se retiraban más adentro de Camboya. Varios refugiados afirmaron haber visto a los 2 estadounidenses en varios campos de prisioneros durante los primeros años de los 70. Estas historias sugerían que Saun y Dana habían sobrevivido a su captura inicial y vivido varios años en cautiverio. Los relatos eran detallados y provenían de múltiples fuentes independientes. Esto dio a los investigadores esperanza de que los 2 fotógrafos aún podrían estar vivos en algún lugar de Camboya. Se organizaron nuevos esfuerzos de búsqueda basados en estos relatos de refugiados. Pero estas nuevas pistas solo profundizarían el misterio. Basados en los relatos de refugiados, los investigadores comenzaron a armar una posible línea de tiempo de lo que les había pasado a Saun Flynn y Dana Stone tras su captura. Según estos informes, los 2 fotógrafos habían sido tomados por fuerzas norvietnamitas el 6 de abril de 1970. Habían sido trasladados a través de una serie de campamentos en la jungla mientras sus captores retrocedían ante las fuerzas survietnamitas y estadounidenses que avanzaban. Las condiciones en estos campamentos eran reportedly duras. Los prisioneros recibían poca comida y atención médica. Muchos cautivos morían por enfermedades, desnutrición o ejecución. Pero según varios relatos de refugiados, Saun y Dana habían sobrevivido los primeros años de su cautiverio. Algunas fuentes sugerían que los habían mantenido vivos por su valor como posibles fichas de negociación con el gobierno estadounidense. Sin embargo, a medida que los Khmeres Rojos ganaban control de Camboya a mediados de los 70, el destino de los prisioneros extranjeros se volvió aún más incierto. Los Khmeres Rojos eran conocidos por ejecutar a cualquiera que consideraran enemigo, incluidos extranjeros. Y aquí es donde finalmente aprendemos qué pasó realmente durante la última misión de Saun. Esto es lo que realmente ocurrió durante la última misión de Saun Flynn. Y es más trágico de lo que nadie imaginaba.
Según los relatos de refugiados más confiables y las investigaciones posteriores, Saun y Dana no fueron asesinados inmediatamente cuando se encontraron con fuerzas norvietnamitas el 6 de abril de 1970. En cambio, fueron capturados vivos y llevados a un campamento de prisioneros en lo profundo de la jungla camboyana. Durante los primeros meses de su cautiverio, ambos hombres fueron mantenidos juntos. Intentaron mantener el ánimo y documentar sus experiencias, incluso en prisión. Saun había logrado esconder su cámara durante la captura, aunque no podía usarla abiertamente. Los dos amigos se apoyaron mutuamente en las duras condiciones, poca comida, saneamiento deficiente y miedo constante. Pero cuando 1970 se convirtió en 1971, su situación se volvió más desesperada. Los campamentos de prisioneros se movían constantemente para evitar operaciones militares. Los prisioneros que no podían seguir el ritmo de las marchas por la selva a menudo eran abandonados o ejecutados. Saun y Dana se debilitaron por la desnutrición y las enfermedades tropicales. Para 1971, incluso sus captores se dieron cuenta de que estos prisioneros no sobrevivirían mucho más. Los relatos de refugiados pintan un cuadro sombrío de los últimos meses de Saun Flynn y Dana Stone en cautiverio. A principios de 1971, ambos fotógrafos estaban gravemente enfermos. Sufrían de malaria, disentería y desnutrición severa. El estrés constante del cautiverio y las duras condiciones de la jungla habían cobrado un terrible precio en su salud. Sus captores norvietnamitas también estaban bajo presión creciente. Las fuerzas estadounidenses y survietnamitas realizaban operaciones regulares en el área, buscando campamentos de prisioneros. Los captores tenían que moverse frecuentemente, a menudo con poco aviso. Los prisioneros enfermos se convirtieron en una carga que los guardias ya no podían manejar. Según los testimonios de refugiados, en algún momento de 1971, Saun y Dana fueron separados de otros prisioneros. Les dijeron que los trasladaban a un campamento diferente para tratamiento médico, pero testigos posteriores informaron que los prisioneros llevados para tratamiento médico en realidad eran ejecutados. La fecha y el lugar exactos de sus muertes permanecieron inciertos, pero múltiples fuentes coincidieron en que ninguno de los fotógrafos sobrevivió más allá de 1971. Pero su historia estaba lejos de terminar. Algo que dejaron atrás eventualmente saldría a la luz. Aunque Saun Flynn y Dana Stone murieron en cautiverio en 1971, dejaron evidencia crucial de su última misión. Según investigaciones posteriores, Saun había logrado mantener su cámara consigo durante la mayor parte de su cautiverio. Incluso cuando la comida escaseaba y las condiciones eran terribles, protegió esa cámara. Representaba el trabajo de su vida y su compromiso con documentar la verdad. En el caos de los campamentos de prisioneros que se movían constantemente, las pertenencias personales de los prisioneros muertos a menudo eran enterradas u ocultadas en lugar de destruidas. Los guardias no querían cargar peso extra, pero tampoco podían arriesgarse a dejar evidencia que pudiera ser encontrada por fuerzas enemigas. Algunos relatos de refugiados sugerían que cuando Saun y Dana murieron, sus efectos personales fueron enterrados cerca del campamento donde pasaron sus últimos meses. Esto incluía la cámara de Saun junto con cualquier rollo de película que aún pudiera estar dentro. Durante décadas, esta evidencia enterrada permaneció oculta en la jungla camboyana, esperando ser descubierta. Y la jungla guardaría sus secretos durante casi 40 años más. Tras los relatos de refugiados de principios de los 80, el caso de Saun Flynn y Dana Stone volvió a quedar en silencio. Las historias sobre sus muertes en cautiverio eran trágicas pero no confirmadas. Sin evidencia física o cuerpos, sus familias aún mantenían la esperanza de que, de alguna manera, los dos fotógrafos podrían seguir vivos. La situación en Camboya siguió siendo caótica durante los años 80 y 90. El país se recuperaba de la devastación de los años de los Khmeres Rojos, seguida por la ocupación vietnamita y la guerra civil. Grandes áreas del campo seguían siendo peligrosas debido a minas terrestres y bombas sin explotar de décadas de conflicto.
Incluso si alguien hubiera querido buscar evidencia del destino de Saun y Dana, muchas áreas eran simplemente demasiado peligrosas para entrar. Las organizaciones internacionales se enfocaban en crisis humanitarias más recientes en lugar de investigar desapariciones de décadas atrás. Las familias de Saun Flynn y Dana Stone tuvieron que aceptar que tal vez nunca conocerían la verdad completa sobre qué les había pasado a sus seres queridos. Pero a veces, la jungla revela sus secretos cuando menos lo esperamos. Para los años 2000, Camboya había comenzado a estabilizarse y abrirse más a la presencia internacional. El país seguía siendo pobre y lidiando con el legado de décadas de guerra, pero era más seguro para que extranjeros viajaran y trabajaran allí. Organizaciones internacionales ayudaban a limpiar minas terrestres y bombas sin explotar de antiguas zonas de batalla. Arqueólogos e historiadores comenzaron a investigar sitios relacionados con la trágica historia reciente de Camboya. Esto incluía ubicaciones de antiguos campamentos de los Khmeres rojos y fosas comunes. Al mismo tiempo, el crecimiento del turismo trajo más visitantes extranjeros a áreas remotas de Camboya. Viajeros de aventura y entusiastas de la historia comenzaron a explorar partes del país que habían estado prohibidas durante décadas. Aldeanos locales que habían tenido miedo de hablar sobre los años de guerra gradualmente se volvieron más dispuestos a compartir sus recuerdos con extraños. Algunos tenían historias sobre prisioneros extranjeros que habían visto o de los que habían oído durante los años de conflicto. Estas conversaciones eventualmente llevarían a nuevos descubrimientos sobre qué les pasó a Saun Flynn y Dana Stone. Y en 2010, una de estas conversaciones lo cambiaría todo. En 2010, un cineasta documental que trabajaba en la Camboya rural entrevistaba a aldeanos ancianos sobre sus experiencias durante los años de guerra. La mayoría era reacia a hablar de esos tiempos terribles, pero un anciano tenía una historia que quería compartir. Había sido un joven agricultor en 1971 cuando tropas norvietnamitas operaban en su área. El hombre recordaba haber visto a 2 prisioneros occidentales en un campamento cerca de su pueblo. Los describió como hombres altos y delgados con cámaras que hablaban inglés. La descripción coincidía perfectamente con Saun Flynn y Dana Stone. Pero este aldeano tenía más información que fuentes anteriores. Afirmó saber aproximadamente dónde habían sido enterrados los 2 estadounidenses tras morir en cautiverio. Según su relato, el lugar de entierro estaba en un área selvática a unos 30 kilómetros de su pueblo. La ubicación había sido abandonada después de que el campamento de prisioneros se trasladó en 1971. Durante décadas, la jungla había vuelto a crecer, ocultando cualquier rastro de lo que había ocurrido allí. Esta fue la primera pista sólida en casi 40 años. El cineasta que escuchó la historia del aldeano reconoció inmediatamente su importancia. Contactó a otros periodistas e investigadores que habían seguido el caso de Saun Flynn a lo largo de los años. Juntos, comenzaron a planear una expedición para buscar el área que el aldeano había descrito. No sería fácil. La ubicación estaba en una jungla remota, lejos de cualquier carretera. El terreno era difícil, y aún había preocupaciones por bombas sin explotar de los años de guerra. Necesitarían guías experimentados, detectores de metales y equipo de campamento para una búsqueda prolongada. El equipo también tuvo que obtener permiso de las autoridades camboyanas para realizar su investigación. Contactaron a los miembros sobrevivientes de la familia de Saun Flynn para informarles sobre esta nueva pista. Tras 40 años de incertidumbre, finalmente había una posibilidad realista de encontrar evidencia física sobre qué les había pasado a Saun y Dana. La familia estaba cautelosamente optimista, pero también preparada para la decepción. Tantas pistas anteriores habían resultado falsas o imposibles de verificar. Pero esta vez sería diferente. A finales de 2010, el equipo de búsqueda finalmente llegó al área remota de la jungla que el aldeano había descrito. El viaje tomó 2 días, primero en vehículo hasta el pueblo más cercano, luego a pie a través de un terreno selvático espeso. El área no mostraba signos de actividad humana moderna. Árboles masivos habían crecido sobre lo que una vez fue terreno despejado.
Enredaderas y maleza dificultaban el movimiento. El equipo usó detectores de metales para buscar cualquier objeto enterrado que pudiera estar relacionado con el campamento de prisioneros o los fotógrafos desaparecidos. Durante los primeros días, solo encontraron piezas oxidadas de equipo militar, balas viejas, fragmentos de armas y otros escombros de los años de guerra. Esto era en realidad alentador, ya que confirmaba que estaban en un área donde había habido actividad militar a principios de los 70. El aldeano que les había contado sobre esta ubicación visitó el sitio de búsqueda y señaló puntos de referencia que recordaba de casi 40 años antes. El cuarto día, los detectores de metales encontraron algo diferente. El cuarto día de búsqueda, uno de los detectores de metales dio una señal fuerte desde un punto bajo un árbol grande. El equipo comenzó a excavar cuidadosamente, removiendo décadas de suelo acumulado y escombros selváticos. A unos 90 centímetros de profundidad, encontraron un objeto metálico que aceleró el corazón de todos. Era una cámara, vieja, corroída y cubierta de tierra, pero aún reconocible como equipo fotográfico profesional de la era de los 70. La cámara fue extraída cuidadosamente y limpiada lo suficiente para examinar sus marcas identificativas. En el lateral del cuerpo de la cámara, apenas visible tras décadas bajo tierra, había iniciales grabadas en el metal, SF. Shaun Flynn había marcado su equipo para evitar robos, una práctica común entre los corresponsales de guerra de esa época. Esta fue la primera evidencia física concreta de que Shaun Flynn había estado efectivamente en esta ubicación. Pero la cámara sola no era suficiente para resolver el misterio. El equipo continuó buscando en el área alrededor de donde se encontró la cámara. Lo que encontraron a continuación proporcionaría aún más respuestas. Horas después de encontrar la cámara de Shaun Flynn, el equipo de búsqueda hizo descubrimientos adicionales. Enterrados cerca de la cámara había otros objetos personales que habían pertenecido a los fotógrafos desaparecidos. Encontraron fragmentos de ropa, pedazos de cuero que podrían haber sido de bolsas de cámara y varios objetos metálicos que parecían ser equipo fotográfico. Lo más significativo, descubrieron lo que parecían ser restos humanos. Los huesos estaban en malas condiciones tras casi 40 años bajo tierra en el clima tropical, pero eran claramente humanos. El equipo detuvo inmediatamente su excavación y contactó a las autoridades camboyanas y organizaciones internacionales especializadas en identificar restos de zonas de conflicto. Ya no era solo una búsqueda de equipo desaparecido. Se había convertido en la recuperación de restos humanos que podrían finalmente proporcionar cierre a las familias de Shaun Flynn y Dana Stone. Cada artículo encontrado en el sitio fue cuidadosamente documentado y preservado. La ubicación fue asegurada para evitar cualquier disturbio mientras se realizaban investigaciones oficiales. Pero el descubrimiento más importante aún estaba dentro de la cámara de Shaun. La cámara de Shaun Flynn había estado enterrada durante casi 40 años, pero el equipo fotográfico profesional de esa época estaba construido para durar. El cuerpo de la cámara estaba corroído y dañado, pero aún podría contener película de la última misión de Shaun. Esta película podría proporcionar evidencia crucial sobre qué les había pasado a Shaun y Dana Stone en sus últimos días. Sin embargo, extraer y revelar una película de 40 años enterrada bajo tierra presentaba enormes desafíos técnicos. La película sería extremadamente frágil y probablemente dañada por la humedad y reacciones químicas durante décadas. El equipo contactó a expertos en fotografía y especialistas forenses con experiencia en recuperar imágenes de películas dañadas. La cámara fue transportada cuidadosamente a un laboratorio especializado donde expertos podrían intentar extraer y revelar cualquier película que aún estuviera dentro. Este proceso tomaría semanas o incluso meses. Todos los involucrados entendían que la película podría estar demasiado dañada para revelar alguna imagen. Pero si podían recuperar aunque fuera unas pocas fotos, podrían finalmente responder que vio Shaun en sus últimos días. El laboratorio especializado que recibió la cámara de Shaun Flynn tenía experiencia trabajando con equipo fotográfico dañado de varias investigaciones históricas.
Su primera tarea fue abrir cuidadosamente la cámara sin dañar más cualquier película que pudiera estar dentro. Esto requería herramientas y técnicas especializadas para evitar exposición a la luz o contaminación. Dentro de la cámara, encontraron un rollo de película en blanco y negro que había sido parcialmente expuesto cuando Sound desapareció. La película estaba en malas condiciones, dañada por décadas de humedad y reacciones químicas bajo tierra, pero partes de ella parecían estar lo suficientemente intactas para un posible revelado. El proceso de revelado para una película tan dañada es extremadamente delicado. No se pueden usar químicos y técnicas fotográficas estándar. En cambio, los especialistas usan químicos modificados y tiempos de revelado extendidos para intentar recuperar imágenes de películas dañadas. El proceso comenzó con tiras de prueba para determinar el mejor enfoque para esta película en particular. Incluso en condiciones ideales, no había garantía de que se pudieran recuperar imágenes reconocibles. Pero tras semanas de trabajo cuidadoso, las primeras imágenes comenzaron a aparecer. Tras semanas de trabajo cuidadoso de revelado, los especialistas del laboratorio lograron un avance. Varias imágenes del último rollo de película de Sound Flynn fueron recuperadas, aunque estaban desvaídas y dañadas. Las fotos mostraban escenas claramente de la última misión de Sound en Camboya en abril de 1970. Había imágenes de soldados survietnamitas en puestos de control, civiles camboyanos huyendo de los combates y carreteras selváticas similares a la donde Sound y Dana desaparecieron. Pero las fotos más significativas eran las últimas imágenes del rollo. Estas mostraban a Sound y Dana mismos, aparentemente tomadas en las horas o días posteriores a su captura. Las fotos eran borrosas y difíciles de distinguir claramente, pero parecían mostrar a los dos fotógrafos en lo que parecía un entorno de campamento de prisioneros. Otras personas eran visibles en algunas imágenes, posiblemente sus captores o compañeros prisioneros. Estas fueron las primeras fotografías recuperadas que mostraban a Sound Flynn y Dana Stone después de su desaparición. Las imágenes proporcionaron evidencia crucial sobre qué les había pasado, pero una foto en particular conmocionaría a todos los que la vieran. Entre las imágenes recuperadas de la cámara de Sound Flynn había una fotografía que dejó atónitos a todos los involucrados en la investigación. Parecía mostrar al propio Sound, aparentemente tomada por Dana Stone o posiblemente otro prisionero. En la foto, Sound lucía demacrado y enfermo, claramente mostrando los efectos del cautiverio y las malas condiciones. Pero estaba sosteniendo algo en sus manos que cambió todo lo que los investigadores creían saber sobre sus últimos meses. Sound sostenía lo que parecía ser un pequeño cuaderno o diario. Esto sugería que, incluso en cautiverio, había continuado documentando sus experiencias. Si este cuaderno había sobrevivido junto con la cámara, podría contener el relato escrito por Sound de lo que pasó tras su captura. El equipo de búsqueda contactó inmediatamente al sitio de excavación en Camboya para preguntar si se habían encontrado materiales de papel o cuadernos cerca de la cámara. El clima tropical y las décadas bajo tierra habrían destruido la mayoría del papel, pero aún había una posibilidad de que algunos fragmentos hubieran sobrevivido. La respuesta que recibieron llevaría al descubrimiento más importante de todos. Cuando el equipo de búsqueda en Camboya supo del cuaderno visible en la fotografía de Sound Flynn, regresaron inmediatamente al sitio de excavación. Ampliaron su búsqueda para buscar cualquier rastro de papel u otros materiales orgánicos que pudieran haber sobrevivido bajo tierra. Tras una búsqueda cuidadosa y tamizando el suelo alrededor de donde se encontró la cámara, hicieron un descubrimiento increíble. Fragmentos de lo que parecían ser páginas de un cuaderno fueron encontrados en un contenedor metálico enterrado cerca de la cámara de Sound. El contenedor había protegido los fragmentos de papel de la destrucción completa, aunque estaban gravemente dañados y fragmentados. Estos pedazos fueron enviados inmediatamente a especialistas en restauración de documentos que trabajan con papeles históricos dañados. Usando técnicas avanzadas, los especialistas comenzaron el delicado proceso de separar y preservar los fragmentos del cuaderno. Algunas piezas estaban demasiado dañadas para leerse, pero otras contenían escritura legible.
El análisis de la escritura confirmó que era de Shaun Flynn. Tras 40 años, las propias palabras de Shaun sobre su cautiverio finalmente estaban siendo recuperadas. Y lo que Shaun escribió en esos últimos meses revelaría la verdad sobre por qué tomó 40 años encontrar su cámara. Aquí está por qué tomó 4 décadas encontrar la cámara de Shaun Flynn. Y la razón es más deliberada de lo que nadie esperaba. Según los fragmentos recuperados del cuaderno de Shaun, él y Dana Stone no fueron víctimas aleatorias de la guerra. Habían descubierto algo durante su cautiverio que sus captores deseaban desesperadamente mantener en secreto. Las notas de Shaun revelaron que su campamento de prisioneros estaba siendo usado como área de preparación para grandes operaciones militares que violaban el derecho internacional. Las fuerzas norvietnamitas no solo se escondían en Camboya. Estaban usando el campamento para coordinar ataques que luego serían negados por su gobierno. Shaun y Dana habían presenciado y potencialmente fotografiado evidencia de estas operaciones. Sus captores se dieron cuenta de que si los dos fotógrafos alguna vez escapaban o eran liberados, su testimonio y fotos podrían causar serios problemas diplomáticos. Por eso, en lugar de tratarlos como prisioneros de guerra comunes, los guardias recibieron órdenes de asegurarse de que desaparecieran por completo. El cuaderno de Shaun describe cómo sus pertenencias personales, incluida su cámara, fueron deliberadamente enterradas en lugar de destruidas. Los guardias querían que la evidencia desapareciera para siempre, pero cometieron un error crucial. El cuaderno de Shaun Flynn revela el error crucial que eventualmente llevó al descubrimiento de su cámara 40 años después. Según su escritura, cuando Shaun y Dana Stone fueron ejecutados en 1971, sus guardias recibieron órdenes de destruir toda evidencia de su presencia en el campamento. Pero en lugar de destruir la cámara de Shaun y otro equipo, un guardia decidió enterrar todo en un solo lugar. El guardia pensó que el entierro sería más completo que quemarlo, lo que podría dejar rastros que podrían encontrarse. Cavó un hoyo profundo cerca de un árbol distintivo y enterró todas las pertenencias de los fotógrafos juntas. Pero el guardia hizo un mapa del sitio de entierro, posiblemente pensando que el equipo podría ser valioso para recuperar más tarde. Tras el abandono del campamento, este guardia aparentemente le contó a su familia sobre los objetos enterrados. Durante décadas, este conocimiento se transmitió entre aldeanos locales, eventualmente llegando al anciano agricultor que se lo contó al cineasta documental en 2010. El guardia nunca imaginó que su decisión de enterrar en lugar de destruir la evidencia eventualmente expondría la verdad. Pero el cuaderno de Shaun contenía una revelación aún más impactante. La revelación más perturbadora en el cuaderno recuperado de Shaun Flynn no era sobre su propio destino, sino sobre lo que había descubierto justo antes de su muerte. Según sus notas, Shaun había aprendido que él y Dana Stone no eran los únicos periodistas occidentales que habían sido capturados y asesinados en Camboya. Sus captores habían dejado escapar información sobre otros reporteros y fotógrafos desaparecidos que habían encontrado destinos similares. El cuaderno de Shaun contiene una lista de nombres, otros periodistas que habían desaparecido en el sudeste asiático y se presumía que habían muerto en combate o accidentes. Pero según lo que Shaun oyó de guardias y compañeros prisioneros, muchos de estos periodistas habían sido deliberadamente atacados y ejecutados porque habían presenciado o documentado operaciones militares sensibles. Shaun se dio cuenta de que las desapariciones de periodistas occidentales en la región no eran bajas aleatorias de la guerra, sino parte de un esfuerzo sistemático para eliminar testigos de actividades que debían permanecer secretas. Comenzó a tomar notas detalladas sobre lo que aprendía, esperando que esta información pudiera llegar al mundo exterior de alguna manera. La lista de Shaun eventualmente ayudaría a resolver varias otras desapariciones misteriosas. El cuaderno de Shaun Flynn contenía información sobre al menos 6 otros periodistas occidentales que habían desaparecido en Camboya y Vietnam entre 1970 y 1975. Algunos de estos nombres eran familiares para los investigadores que habían estado estudiando reporteros desaparecidos de los años de guerra. Otros eran casos previamente desconocidos que nunca habían sido investigados adecuadamente.
Las notas de Sound sugerían que varios de estos periodistas habían sido capturados vivos, retenidos en el mismo o similares campamentos de prisioneros, y eventualmente ejecutados cuando se convirtieron en demasiado riesgo para la seguridad. Esta información proporcionó nuevas pistas para investigadores trabajando en otros casos fríos de los conflictos del sudeste asiático. Algunas familias de periodistas desaparecidos habían estado buscando respuestas durante décadas, al igual que la familia de Sound Flynn. La información en el cuaderno de Sound les dio sus primeras pistas reales sobre qué podría haberles pasado a sus seres queridos. Organizaciones internacionales que investigan casos de personas desaparecidas comenzaron a tomar un nuevo interés en estas viejas desapariciones de los años de guerra. Pero Sound había escrito algo aún más personal en sus entradas finales. Las entradas finales en el cuaderno de Sound Flynn revelaron sus pensamientos personales durante sus últimos meses de cautiverio. A pesar de las terribles condiciones y el conocimiento de que probablemente nunca dejaría Camboya con vida, la escritura de Sound mostraba un coraje y claridad notables. Escribió sobre sus arrepentimientos, cosas que deseaba haberle dicho a miembros de su familia, lugares que quería visitar y historias que aún quería contar. Pero también escribió sobre su creencia de que su trabajo como fotógrafo había valido la pena. Sound sentía que mostrarle al mundo la verdad sobre la guerra, incluso a costa de su propia vida, era un trabajo importante. Escribió específicamente sobre su padre, Errol Flynn, y cómo esperaba haber estado a la altura del legado familiar a su manera. Sound mencionó que mientras su padre había interpretado héroes en películas, él había intentado documentar héroes reales, los soldados y civiles atrapados en terribles conflictos. Estas reflexiones personales proporcionaron a su familia un cierre que nunca esperaron recibir. La última entrada del cuaderno de Sound Flynn contenía un mensaje que rompería el corazón de su familia. La última entrada del cuaderno de Sound Flynn estaba fechada solo días antes de su muerte en 1971. En ella, escribió un mensaje directamente a su familia, sabiendo que nunca podría entregarlo en persona. Sound le dijo a su madre, Lily Damita, que la amaba y estaba orgulloso de ser su hijo. Escribió sobre recuerdos de su infancia en Francia y cómo esos tiempos pacíficos le habían dado fuerza durante su cautiverio. A la memoria de su padre, Sound escribió que esperaba que Errol estuviera orgulloso del hombre en que se había convertido. Mencionó que había intentado vivir con el mismo coraje que su padre había mostrado en sus papeles de película, pero en situaciones reales en lugar de en sets de filmación. Sound también escribió sobre Dana Stone, su amigo y compañero fotógrafo que sufría junto a él en el campamento. Lo describió como una de las personas más valientes que había conocido. Las últimas palabras de Sound expresaron esperanza de que algún día su historia sería contada y que la gente entendería por qué habían tomado los riesgos que tomaron. Pero había una sorpresa más oculta en la cámara de Sound. Cuando los expertos en fotografía terminaron su análisis de la cámara de Sound Flynn, hicieron un descubrimiento inesperado. Había un segundo rollo de película oculto en un compartimento secreto del cuerpo de la cámara. Esta era una característica que Sound aparentemente había añadido él mismo, una forma de esconder película importante, incluso si le confiscaban la cámara. Este rollo oculto contenía imágenes que Sound había tomado secretamente durante su cautiverio. Las fotos mostraban el campamento de prisioneros, a sus captores y las condiciones que los prisioneros estaban forzados a soportar. Estas imágenes eran históricamente significativas porque proporcionaban evidencia fotográfica rara de campamentos de prisioneros norvietnamitas desde el interior. Pero más importante para la familia de Sound, la película oculta contenía fotos que Dana Stone había tomado de Sound durante sus últimas semanas juntos. Estas imágenes mostraban el deterioro de la condición de Sound, pero también su determinación de continuar documentando su experiencia incluso en cautiverio. La película oculta demostró que ambos fotógrafos habían continuado su trabajo hasta el final, arriesgando más castigo para crear un registro de lo que les estaba pasando. Estas fotos secretas ayudarían a responder preguntas que habían desconcertado a los investigadores durante décadas.
Las fotografías secretas del rollo de película oculto de Shaun Flynn ayudaron a los investigadores a entender varios aspectos desconcertantes de su desaparición. Los relatos anteriores de refugiados sobre el cautiverio de Shaun y Dana habían contenido detalles contradictorios que eran difíciles de verificar. Pero las fotos confirmaron que historias eran precisas y cuáles se basaban en rumores o malentendidos. Las imágenes mostraron que Shaun y Dana habían sido mantenidos juntos durante la mayor parte de su cautiverio, como algunos refugiados habían informado. Las fotos también confirmaron que ambos hombres habían estado gravemente enfermos durante sus últimos meses, sufriendo las enfermedades tropicales y desnutrición que otros sobrevivientes habían descrito. Lo más importante, las fotos secretas proporcionaron evidencia sobre la ubicación y el diseño del campamento de prisioneros donde habían sido retenidos. Esta información ayudó a los investigadores a entender por qué había tomado tanto tiempo encontrar su lugar de entierro. El campamento había sido deliberadamente ubicado en un área difícil de alcanzar y fácil de abandonar rápidamente si era necesario. Las fotos mostraban puntos de referencia selváticos que ayudaron a confirmar que habían estado buscando en el área correcta. Pero las fotos también revelaron algo que nadie esperaba encontrar. Entre las fotografías secretas del rollo oculto de Shaun Flynn había una imagen que sorprendió a todos los involucrados en la investigación. Mostraba a Dana Stone sosteniendo lo que parecía ser una pequeña bandera estadounidense. Según el cuaderno de Shaun, Dana de alguna manera había logrado mantener esta bandera oculta durante todo su cautiverio. Se la había dado un soldado antes de partir a su última misión como amuleto de buena suerte. Dana había mantenido la bandera a pesar de repetidas búsquedas por sus captores y la constante amenaza de castigo si se descubrían artículos prohibidos. La foto mostraba a Dana sosteniendo la bandera durante lo que parecía ser una especie de ceremonia informal o tributo a otros prisioneros que habían muerto en el campamento. Esta imagen se convirtió en un símbolo del coraje y patriotismo que ambos fotógrafos habían mostrado durante su cautiverio. La bandera en sí nunca fue encontrada durante la excavación, probablemente destruida por el clima tropical durante 4 décadas bajo tierra. Pero la fotografía preservó el recuerdo de la determinación de Dana de mantener su conexión con el hogar incluso en las circunstancias más desesperadas. Este descubrimiento llevó a los investigadores a buscar una última pieza de evidencia. Aunque se había encontrado la cámara y el cuaderno de Shaun Flynn, los investigadores aún no habían localizado ninguna evidencia física de la presencia de Dana Stone en el lugar de entierro. Según el cuaderno de Shaun, Dana había muerto solo días antes que el propio Shaun, y sus cuerpos habían sido enterrados en la misma área general. El equipo de búsqueda regresó a Camboya para ampliar su excavación alrededor del sitio donde se encontró la cámara de Shaun. Usando radar de penetración terrestre y detectores de metales más sensibles, comenzaron una búsqueda sistemática del área selvática circundante. Tras varias semanas de búsqueda cuidadosa, encontraron restos humanos adicionales a unos 50 metros de donde se descubrió la cámara de Shaun. Junto con estos restos había fragmentos de equipo fotográfico que parecían ser diferentes del equipo de Shaun. Lo más significativo, encontraron una tarjeta de identificación de prensa que, a pesar de estar gravemente dañada, aún mostraba el nombre Dana Stone y su foto. Este descubrimiento finalmente proporcionó evidencia física de que ambos fotógrafos habían muerto y sido enterrados en esta remota ubicación selvática 4 décadas antes. Con ambos fotógrafos contabilizados, quedaba un misterio final. Aunque los investigadores habían encontrado la cámara de Shaun Flynn, los restos de Dana Stone y el cuaderno de Shaun, una pregunta significativa seguía sin respuesta. Las notas de Shaun mencionaban que había tomado fotografías de evidencia que podría exponer operaciones militares ilegales que sus captores querían mantener en secreto. Pero ninguna de las películas recuperadas mostraba tal evidencia. Las fotos de su cámara eran principalmente de actividades militares rutinarias y del propio campamento de prisioneros. Los investigadores se preguntaban si Shaun había escondido esta película sensible en otro lugar o si había sido destruida antes de su muerte. Una relectura cuidadosa del cuaderno de Shaun proporcionó una pista. En una entrada,
Shaun mencionó haber dado las fotos importantes a otro prisionero que estaba siendo trasladado a un campamento diferente. Shaun esperaba que este prisionero tuviera una mejor oportunidad de supervivencia y pudiera eventualmente llevar la evidencia al mundo exterior. Pero las notas de Shaun no identificaban a este otro prisionero por nombre. Y no había forma de saber si esta persona había sobrevivido o qué había pasado con la película. Pero a veces, los descubrimientos más importantes vienen de fuentes inesperadas. 6 meses después de que el descubrimiento de la cámara de Shaun Flynn se convirtiera en noticia internacional, los investigadores recibieron un correo electrónico inesperado de un anciano que vivía en Australia. Se identificó como un exprisionero de guerra que había sido retenido en Camboya durante los primeros años de los 70. El hombre afirmó que había sido encarcelado en el mismo campamento que 2 fotógrafos estadounidenses y que uno de ellos le había dado un pequeño paquete justo antes de ser llevado por los guardias. El hombre había logrado sobrevivir a su cautiverio y eventualmente escapó durante el caos de la toma de poder de los Khmeres Rojos en 1975. Había mantenido el paquete oculto durante décadas, temiendo que revelarlo pudiera ponerlo en peligro. Pero tras ver noticias sobre el descubrimiento de la cámara de Shaun Flynn, se dio cuenta de que el paquete podría estar conectado con los fotógrafos desaparecidos. El paquete contenía un pequeño rollo de película envuelto en plástico junto con una nota en la letra de Shaun pidiendo que la película fuera revelada y las imágenes compartidas con el mundo. Esta película contendría la evidencia que Shaun había muerto tratando de proteger. La película que el exprisionero había protegido durante 40 años contenía las fotografías sensibles que Shaun Flynn había mencionado en su cuaderno. Las imágenes mostraban evidencia clara de actividades militares que se suponía eran secretas. Había fotos de envíos de armas, mapas de operaciones planeadas y reuniones entre comandantes militares de diferentes países. Estas imágenes proporcionaron evidencia histórica de operaciones que habían sido oficialmente negadas durante décadas. Las fotografías confirmaron que el campamento de prisioneros donde Shaun y Dana fueron retenidos había sido efectivamente usado como centro de coordinación para actividades militares transfronterizas. Esto explicaba por qué sus captores habían estado tan decididos a evitar que los 2 fotógrafos compartieran lo que habían presenciado. La película también contenía imágenes de otros prisioneros extranjeros que habían sido asesinados específicamente porque habían visto demasiado. Las fotografías de Shaun proporcionaron evidencia para investigaciones de crímenes de guerra que aún estaban en curso décadas después. Las imágenes fueron entregadas a tribunales internacionales e investigadores históricos que documentaban el alcance completo de las actividades durante el conflicto camboyano. Pero las imágenes más importantes aún estaban por venir. Las fotografías finales en el rollo de película oculto no eran de actividades militares o evidencia de crímenes de guerra. En cambio, eran imágenes personales que Shaun Flynn había tomado de la vida diaria en el campamento de prisioneros. Estas fotos mostraban a prisioneros compartiendo la poca comida que tenían, cuidando a compañeros enfermos y manteniendo su humanidad a pesar de las terribles condiciones. Había imágenes de Dana Stone enseñando a otros prisioneros técnicas básicas de fotografía con materiales improvisados. Una foto particularmente conmovedora mostraba a Shaun y Dana juntos, ambos luciendo delgados y enfermos, pero aún logrando sonreír para la cámara. Estas imágenes personales proporcionaron a la familia de Shaun su última mirada a su vida. Las fotos mostraban que incluso en cautiverio, Shaun había continuado encontrando dignidad y significado en pequeños momentos humanos. Había usado su cámara no solo para documentar evidencia de fechorías, sino para registrar el coraje y la compasión que presenció entre sus compañeros prisioneros. Estas imágenes completaron la historia de los últimos meses de Shaun Flynn y mostraron el tipo de hombre que había permanecido incluso en las circunstancias más difíciles. Estas fotos llevaron a un descubrimiento final inesperado. Una de las fotografías personales de Shaun Flynn del campamento de prisioneros lo mostraba con otro prisionero occidental cuyo rostro era parcialmente visible. Cuando esta imagen fue publicada como parte de los hallazgos de la investigación, llevó a un contacto inesperado de otra familia que había estado buscando a un familiar desaparecido.
Reconocieron al hombre en la foto como su familiar que había desaparecido en Camboya en 1970, solo unos meses antes que Saun y Dana. Esto llevó a un nuevo esfuerzo de búsqueda en el área alrededor de donde se encontró la cámara de Saun. La búsqueda ampliada descubrió sitios de entierro adicionales y efectos personales de otras personas desaparecidas. Lo que había comenzado como una investigación sobre el destino de dos fotógrafos había crecido en un esfuerzo más amplio para contabilizar a numerosas personas que habían desaparecido durante el conflicto camboyano. Las fotografías y el cuaderno de Saun habían proporcionado la clave que desbloqueó décadas de desapariciones sin resolver. Su determinación de documentar la verdad incluso en cautiverio finalmente había dado cierre a múltiples familias que habían estado esperando respuestas durante 40 años. Pero aún había una revelación más esperando en la cámara de Saun. Las fotos finales en la película de Saun no eran de violencia o sufrimiento, sino de esperanza. En sus últimos días, Saun había usado su película restante para fotografiar cartas que él y otros prisioneros habían escrito a sus familias. Estas cartas nunca podrían enviarse, pero Saun fotografió cada una como una forma de preservar las palabras en caso de que alguien encontrara su cámara algún día. Las imágenes mostraban docenas de mensajes escritos a mano, pensamientos finales, expresiones de amor e historias personales que los prisioneros querían que sus familias supieran. Saun había creado un archivo fotográfico de comunicaciones finales de personas que sabían que iban a morir. Entre estas fotografías de cartas estaba el propio mensaje final de Saun a su familia, diferente de lo que había escrito en su cuaderno. En esta carta fotografiada, Saun escribió sobre su orgullo de ser periodista y su esperanza de que su muerte de alguna manera contribuyera a terminar la guerra que había cobrado tantas vidas. Estas fotografías de cartas proporcionarían un cierre que las familias nunca esperaron recibir. Las cartas fotografiadas de la cámara de Saun Flynn proporcionaron una mirada sin precedentes a los pensamientos finales de personas que habían desaparecido durante el conflicto camboyano. Saun había fotografiado cuidadosamente cada carta, asegurándose de que la escritura fuera clara y legible. Cuando estas imágenes fueron reveladas y mejoradas, los investigadores pudieron leer mensajes finales de casi 20 prisioneros diferentes. Cada carta contenía información personal que ayudó a identificar al escritor, nombres de familiares, detalles de la ciudad natal y recuerdos específicos que solo la persona desaparecida conocería. Organizaciones internacionales especializadas en identificar personas desaparecidas usaron esta información para contactar a familias en todo el mundo. Para muchas de estas familias, las fotografías de Saun proporcionaron la primera evidencia concreta de que les había pasado a sus familiares desaparecidos. Las cartas también contenían información sobre otros prisioneros y campamentos, llevando a investigaciones y descubrimientos adicionales. La decisión de Saun de fotografiar estos mensajes finales había creado un registro histórico invaluable de personas que de otra manera habrían desaparecido sin dejar rastro. Pero una carta en particular conmocionaría a los investigadores. Entre las cartas que Saun Flynn había fotografiado había una que dejó atónitos a todos los involucrados en la investigación. Estaba escrita por un prisionero que se identificaba como un oficial militar de alto rango de un país que había negado oficialmente tener fuerzas en Camboya. La carta contenía información detallada sobre operaciones militares secretas y acuerdos políticos que nunca habían sido reconocidos públicamente. Esta sola carta proporcionó evidencia de participación internacional en el conflicto camboyano que los historiadores habían sospechado pero nunca pudieron probar. La información en la carta corroboró detalles del cuaderno de Saun sobre las actividades militares sensibles que había presenciado. También explicó por qué el campamento de prisioneros donde Saun y Dana fueron retenidos había sido considerado tan importante que los testigos tenían que ser eliminados. El escritor de la carta aparentemente se había dado cuenta de que su conocimiento lo hacía demasiado peligroso para liberar, al igual que los dos fotógrafos. Su mensaje final contenía detalles específicos sobre operaciones militares que aún estaban clasificadas décadas después, convirtiéndola en uno de los documentos históricamente más significativos recuperados de toda la investigación.
Este descubrimiento obligaría a los gobiernos a finalmente reconocer verdades ocultas durante mucho tiempo. Cuando el contenido de las cartas fotografiadas de Shaun Flynn se hizo público, varios gobiernos se vieron obligados a responder preguntas sobre actividades que previamente habían negado. La evidencia en las cartas era demasiado detallada y específica para descartarla como fabricación. Investigadores históricos y periodistas usaron la información para descubrir documentación adicional que había estado enterrada en archivos clasificados durante décadas. Algunos funcionarios gubernamentales reconocieron que las cartas proporcionaban nueva información sobre el verdadero alcance de la participación internacional en el conflicto camboyano. Otros funcionarios continuaron negando cualquier conocimiento de las actividades descritas en las cartas a pesar de la evidencia fotográfica. La controversia en torno a los descubrimientos de Shaun llevó a un renovado interés en otros casos de personas desaparecidas de los años de guerra. Organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron investigaciones más exhaustivas sobre el destino de periodistas y otros civiles que habían desaparecido durante conflictos en el sudeste asiático. La cámara de Shaun Flynn no solo había resuelto el misterio de su propia desaparición, sino que también había abierto nuevas investigaciones sobre actividades gubernamentales que habían estado ocultas durante 4 décadas. Pero el impacto más importante del descubrimiento de Shaun fue mucho más personal. Para la familia de Shaun Flynn, el descubrimiento de su cámara y cuaderno proporcionó el cierre que habían buscado durante 40 años. Finalmente sabían exactamente qué le había pasado a Shaun, cómo había pasado sus últimos meses y qué había estado pensando antes de su muerte. Sus entradas de cuaderno y cartas fotografiadas mostraban que incluso en cautiverio, Shaun había permanecido siendo la persona reflexiva y valiente que su familia recordaba. La evidencia también confirmó que Shaun había muerto haciendo un trabajo que creía importante, documentar la verdad sobre la guerra e intentar ayudar a otras personas a contar sus historias. La familia de Shaun trabajó con investigadores para asegurar que sus fotografías y escritos finales fueran preservados en archivos históricos donde los investigadores pudieran estudiarlos durante años. También establecieron una fundación en nombre de Shaun para apoyar a periodistas que trabajan en situaciones peligrosas alrededor del mundo. La fundación proporciona equipo, capacitación y asistencia de emergencia a reporteros que continúan el tipo de trabajo por el que Shaun Flynn murió. Su cámara no solo había resuelto un misterio de 40 años, sino que también había inspirado nuevos esfuerzos para proteger a periodistas. Y la historia de Shaun inspiraría un cambio final duradero. La cámara de Shaun Flynn, enterrada durante 40 años en la jungla camboyana, había logrado algo notable. No solo había resuelto un caso de persona desaparecida, sino docenas de ellos. Había proporcionado evidencia histórica de actividades que los gobiernos habían mantenido en secreto durante décadas. Lo más importante, había dado cierre a familias que habían estado buscando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos desde los años 70. La historia del descubrimiento de Shaun llevó a nuevos protocolos internacionales para investigar periodistas desaparecidos y otros civiles de zonas de conflicto. Organizaciones que buscan personas desaparecidas comenzaron a usar técnicas pioneras durante la investigación de Shaun Flynn para resolver otros casos fríos alrededor del mundo. La determinación de Shaun de documentar la verdad incluso cuando sabía que le costaría la vida había creado un legado que continuaba ayudando a personas 4 décadas después de su muerte. Su cámara, dañada y enterrada, finalmente había entregado la historia que Shaun murió intentando contar. Al final, Shaun Flynn había tenido éxito en su misión como fotoperiodista. Había mostrado al mundo la verdad, aunque tomó 40 años para que alguien la viera. A veces, las historias más importantes toman décadas en revelarse. Pero la verdad tiene una forma de eventualmente salir a la luz. La historia de Shaun Flynn nos recuerda que algunos misterios reales sin resolver toman décadas en resolverse, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Esta inquietante historia de desaparición prueba que incluso cuando alguien ha desaparecido sin dejar rastro, su legado aún puede impactar al mundo años después. Su cámara, enterrada en la jungla de Camboya durante 40 años, se convirtió en algo más que evidencia.
Se convirtió en una voz para innumerables personas desaparecidas que se desvanecieron y nunca encontraron el camino a casa. Lo que comenzó como la misteriosa desaparición de un actor de Hollywood se convirtió en la clave para resolver múltiples casos de personas desaparecidas sin resolver, mostrándonos que incluso en las circunstancias más oscuras, la verdad y el coraje pueden iluminar el camino hacia adelante para otros.